¿Qué tal? Puedes abrir tu Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versos del 13 en adelante. Pablo está hablando a esta iglesia y les dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles, dice el verso 7. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. No cabe duda que la transformación de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo es definitivamente el ejemplo más drástico y contundente de la gracia transformadora en el Nuevo Testamento. No se trata solo de un cambio de opinión, sino de una metamorfosis completa de la identidad. Alguien dijo alguna vez que la gracia brilla más cuando el receptor de la misma es el menos merecedor, sin lugar a dudas. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia que transforma y cómo es que Saulo de Tarso pudo ser cambiado por completo desde la médula hasta convertirse en Pablo, el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Trae tu Biblia y prepárate para estudiarla con nosotros. Punto número 1, es paradójico, pero es una situación que él vivió, pasar de perseguidor a ser perseguido. La situación de este impetuoso fariseo cambió drásticamente, y aunque él tenía un gran celo por agradar a Dios desde la manera que aprendió de sus rabinos, no se daba cuenta, no podía ver que se estaba oponiendo a la obra de Dios mismo al buscar destruir a su iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 y 2, leemos que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Para poder entender por qué perseguía con tanta hazaña a los primeros cristianos, hay que mirar el mundo a través de los ojos de Saulo de Tarso, antes de su experiencia personal con Cristo. En primer lugar, Saulo era un fariseo estrictamente devoto. Para él, la ley de Moisés y las tradiciones de sus antepasados eran sagradas y veía al cristianismo, entonces llamado el Camino, como una secta muy peligrosa que amenazaba la pureza del judaísmo y la identidad del pueblo de Israel. Sin embargo, el punto central del conflicto era la persona misma de Jesús. Para un judío de la época, la idea de un Mesías, y sobre todo uno que moría en la cruz, era un escándalo. La ley decía en Deuteronomio 21, versos 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero o en un árbol, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Entonces, ese era un punto para ellos totalmente que les hacía cortocircuito. Además de que los cristianos dijeran que Jesús era el Hijo de Dios y que había resucitado, era considerado una blasfemia imperdonable contra la unidad del único Dios manifestado, Yahweh. Así es que Saulo de Tarso tenía esta adversión contra los seguidores de Jesús y contra Jesús mismo. Sin embargo, la Biblia nos revela que la gracia no solo perdona el pasado, sino que nos equipa para el futuro.
A pesar de sus motivaciones, Dios no lo trató con un juicio destructivo, sino con gracia y con una irrupción divina en el camino a Damasco. La gracia fue una iniciativa puramente de Dios y no fue el premio al esfuerzo de Saulo. En los versos 3 al 9 de Hechos 9 leemos que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo, dice el verso 7, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, notó que no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, y allí estuvo 3 días, sin ver, ni comer, ni beber nada. Indudablemente hubo un cambio en la vida de este hombre que se fue haciendo gradualmente. Dios le pide a un hombre de ese lugar, Damasco, llamado Ananías, que fuera e hiciera la misión que un hombre tenía que hacer como instrumento de Dios. Y así es que Ananías va, entra en la casa de aquel hombre a quien le dijo que fuera, en la calle derecha, y poniendo sobre Saulo las manos, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, dice la Escritura, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos un proceso gradual, pero consistente de cambio. Todo lo que él era, todo lo que había creído, todo lo que él tenía como la base de su vida y su anhelo para el futuro, estaba siendo movido por completo, derribado, y ahora estaba siendo reconstruido. Las escamas son una metáfora visual de su ceguera espiritual. Al caer, Saulo no solo recupera la visión física, sino que ahora puede ver la verdad sobre Jesús. Dice también que se bautiza, que es la respuesta inmediata. Y este bautismo representa la muerte del viejo Saulo, el perseguidor, y su renacimiento como un seguidor de Cristo. Saulo, enseguida, dice el verso 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, no vino para esto, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice el verso 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque les demostraba, sin lugar a dudas, que Jesús era el Cristo. La Biblia deja en claro algo muy importante. Para que una persona cambie verdaderamente, necesita nacer de nuevo. Necesita tener un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Saulo de Tarso, que pasó de ser un perseguidor a ser un discípulo de Jesucristo. De hecho, todo en su vida cambió. De Saulo, el feroz perseguidor, a Pablo, el pequeño servidor. Dios eligió al enemigo más capacitado intelectualmente para convertirlo en el mayor misionero para los gentiles. La gracia tomó su intelecto, su pasión, y los redimió, los redefinió de una manera diferente para una causa mucho mayor. Tiempo después, Pablo, el apóstol, toma conciencia de todo esto que había pasado en su vida y escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versos 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo no dice: yo fui fuerte, ni me esforcé, sino Cristo me fortaleció. Reconoce que su capacidad para ser apóstol no vino de su inteligencia o voluntad, sino de una capacitación divina.
Es paradójico que Pablo diga que Dios lo tuvo por fiel, ya que antes de su conversión Pablo era lo opuesto a un seguidor fiel. Lo que esto significa es que Dios vio su potencial de fidelidad una vez que lo transformó y después Él no tomó en cuenta su comportamiento pasado. Pablo dice también en el verso 13 de esta porción que acabamos de leer: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él utiliza 3 palabras muy fuertes para describirse a sí mismo antes de conocer a Jesús. Blasfemo, porque insultaba el nombre de Dios al negar que Jesús era el Mesías. Perseguidor, porque utilizó la fuerza y la violencia para detener el avance de la iglesia. E injuriador, porque era alguien que disfrutaba humillando y maltratando a otros. Este es el punto central. La justicia le habría dado el castigo que merecía por sus crímenes. Sin embargo, la misericordia de Dios le dio perdón y una nueva oportunidad. Pablo no justifica sus pecados, pero explica que él creía sinceramente que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Su celo estaba mal encaminado. Esto no lo hacía inocente, pero lo hacía un candidato para la compasión de Dios en lugar del juicio inmediato. Como conclusión de esta gracia que transforma, podemos decir lo siguiente: Pablo es el ejemplo claro de cómo la gracia de Dios transforma una vida, enseñándole a entender y aceptar la soberanía del Ser Supremo que nos ha creado. También la gracia nos enseña a reconocer la lucha entre lo que deseamos y lo que debemos hacer. Y en tercer lugar, la gracia nos ayuda a confiar en el propósito divino. Te invito a meditar en estos puntos. ¿Entiendes realmente y aceptas la soberanía de Dios en tu vida? ¿Cómo manejas la lucha interior entre lo que deseas y lo que realmente debes hacer? Y por último, pregúntate a ti mismo, ¿qué evidencia palpable tienes de que confías en que el propósito divino se cumplirá en tu vida? He hecho lo mismo y he encontrado sorprendentes respuestas. Te animo para que siempre medites en la palabra de Dios y puedas disfrutar la gracia abundante que está preparada para todos nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor te guarde.